Sublime gracia del Señor. La ascensión del Rey. 2 puntos. El señorío de Cristo. Entonces el primer punto de la predicación de hoy es: la ascensión de Jesús implica su exaltación y su reinado universal. ¿Saben ustedes que Jesús es Rey? Rey de reyes y Señor de señores. Leíamos en Apocalipsis 19. Entonces Dios acepta el sacrificio de Cristo y ahora procede a exaltarlo como consecuencia de su obra redentora en favor de su pueblo. Entonces el hecho de que Jesús haya sido llevado al cielo implica que finalizó su humillación y ahora se da inicio a su estado de exaltación. Lo leíamos en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estado de humillación, estado de exaltación. Ahora, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el estado de exaltación. Entonces Pablo en Filipenses 2 nos presenta el estado de humillación de Cristo y posteriormente su estado de exaltación. ¿En qué consiste el estado de humillación de Cristo? No en que Él murió en la cruz y le dieron garrote, no. El estado de humillación de Cristo consiste en que Él se hizo hombre. Así de sencillo. Y todo lo que involucra eso. Dios es Dios. El solo hecho de rebajarse a ser una criatura como nosotros fue ya una humillación para Dios. La humillación no fue que muriera en la cruz y lo castigaran, no. La humillación fue en el momento en que Él se encarnó. Y allí pues también involucra su humillación en la cruz. Pero acá tenemos que detenernos y hacer algunas consideraciones. Número 1, la exaltación de Cristo se presenta como consecuencia de su humillación. En el versículo 9 dice: por lo cual. Eso por lo cual enlaza lo que se dice anteriormente con lo que está por decirse. Por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo. ¿Por qué? Porque Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, etcétera, etcétera. Dios lo exalta porque Él se humilló, porque Él se rebajó, porque Él descendió a nuestro nivel. Hechos capítulo 3, versículos 13 al 15, anótenlos, yo se los leo y en casa los revisan. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero el versículo Pedro lo inicia diciendo: ha glorificado a su Hijo Jesús. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros matasteis cuando Pilato quería dejarlo en libertad, lo humillasteis, lo negasteis y habéis matado al autor de la vida, a Dios. Hechos 5, 30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios lo ha exaltado por príncipe y salvador. El segundo punto, Obed dentro del
primer punto. La exaltación consiste en una declaración universal del Padre haciendo al Dios hombre soberano de la iglesia y de toda la creación. Jesús no solamente es soberano de la creación, Él es cabeza de la iglesia, también es soberano de la iglesia. Entonces, ¿qué significa eso de exaltar al Señor? Bueno, la exaltación no es una promoción ni es un ascenso, no es que Jesús era el subgerente y el Señor lo promovió a ser gerente. No. Yo escuché durante mucho tiempo en una iglesia de donde vengo que Jesús renunció a su divinidad. Bueno, eso es una herejía, porque Jesús no puede dejar de ser Dios. Si Jesús o el Hijo Eterno de Dios deja de ser Dios, quiere decir que hubo un cambio en Dios, lo cual implica que Dios ya no es inmutable, hubo una mutación en Dios, y entonces Dios deja de ser Dios. Jesús nunca puede dejar de ser Dios. Entonces, ¿en qué consiste la exaltación? Bueno, el reconocimiento de la persona del mediador, es decir, Cristo, el Dios hombre, sobre toda creación, y el Padre acentúa el hecho de que fue por consiguiente la naturaleza humana de Cristo la que tuvo la exaltación, porque la naturaleza divina no es capaz de ser promovida o humillada. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero cuando Él se revistió de esta naturaleza humana, Él hizo a un lado sus prerrogativas divinas. No dejó de ser Dios, pero se limitó a sí mismo para poder ser un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Pero Él nunca dejó de ser Dios. ¿Cómo podemos tratar de entender esto? Bueno, ¿quién fue exaltado según la Biblia? Cristo. Eso está claro. ¿Quién fue exaltado? Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Pero, ¿qué sucede? Que el Hijo de Dios encarnado, Jesús de Nazaret, tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Para nosotros es supremamente es imposible entenderlo, porque tenemos una sola naturaleza, la naturaleza humana. Entonces asociamos persona con una naturaleza, ¿cierto? Una relación uno a uno, ¿no? Una persona, una naturaleza. Pero en el caso de Jesús no es así, porque en el caso de Jesús es una relación 1 a 2. Una persona, dos naturalezas. Y ahí se nos funden los fusibles. Pero la Biblia lo enseña así. Jesús es Dios y es hombre, pero esas dos naturalezas ni se mezclan, ni se amalgaman, ni se confunden, y en ellas no hay transformación alguna. Coexisten en una misma persona, de manera que el eterno Hijo de Dios jamás fue alterado. Lo que hizo fue asumir nuestra naturaleza humana, por eso siguió siendo Dios, y por eso en este momento Él es Dios, pero es el Dios hombre, y su naturaleza divina jamás cambió. Ahora tiene una naturaleza humana, porque Él sigue siendo el Dios hombre. No fue que ascendió a los cielos y dejó de ser hombre, porque entonces ¿cómo intercede por nosotros? Tiene que ser el Dios hombre, en un cuerpo glorificado, como esperamos nosotros algún día tenerlo cuando venga en segunda vez, ¿cierto? Eso tiene más lógica, ¿no? Tiene sentido. Que Jesús, el Cristo, sea exaltado, pero por el hecho de tener dos naturalezas, sea exaltado en su naturaleza humana, tiene sentido. Ahora, lo que para nosotros la dificultad radica en que no podemos entender humanamente que una persona tenga dos naturalezas, pero es lo que afirma la Biblia y nosotros lo creemos porque la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. Ahora, esta no es una lección sobre la doble naturaleza unipersonal del Señor Jesucristo, ¿no?
pero ahí les damos unas pinceladas de ese tema. Eso ya lo vimos en las clases de premembresía. Dice Isaías capítulo 6 versículo 1, que los ángeles cubren sus rostros ante la presencia de Dios. Tienen 3 pares de alas, con 2 cubren su cuerpo, con 2 cubren sus piernas, con 2 con 2 vuelan, con 2 cubren sus ojos, porque no pueden ver al santo. ¿Y en qué consiste la humillación del santo? En que aquel cuya gloria no podían ver los ángeles, descendió y se hizo uno de nosotros. Dice William Hendrickson: de las infinitas moradas de eterna delicia en la presencia de su Padre, bajó voluntariamente a este reino de miseria para habitar por un tiempo con el hombre pecador. Él, ante que los serafines cubrían sus rostros, el objeto de la más solemne adoración, descendió voluntariamente a este mundo, donde fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fin de la cita. Entonces, ¿en qué consistió la exaltación? Que después de Jesús haberse hecho sujeto de la ley, porque se sometió a la ley siendo Dios, después de haber renunciado a sus riquezas, a su gloria, a su autonomía, volvió a su posición de honor. Cristo aquí se limitó, tuvo que someterse a la ley, tuvo que dejar a un lado su autonomía como Dios eterno, tuvo que renunciar a su gloria, a sus riquezas. Por eso la Biblia dice que siendo rico se hizo pobre, porque vivió aquí. O sea, pobre no es que no tenía dinero, ¿cierto? Aunque en realidad Jesús era pobre monetariamente hablando, pobre en comparación con su gloria divina. Porque ¿qué no somos nosotros en comparación con Dios? Nada, miserables. Y Jesús se hizo como uno de nosotros, como tú o como yo. Entonces la exaltación consiste en que Dios declara que sin lugar a dudas Jesús es el Cristo y que también es el Señor soberano. Romanos 1:4 lo dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Que fue declarado Jesús Hijo de Dios con poder. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús es exaltado como Señor. Segundo punto, Jesús es exaltado como Señor. En Filipenses 2 veíamos que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. La pregunta es, ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre que Dios le dio a Jesús? Por haberse humillado, de haber vencido al pecado, haber vencido a Satanás, haber vencido a la muerte. ¿Cuál es el nombre? Es la pregunta. Y alguien dice, no, pues el nombre es Jesús, ¿sí o no? Tenemos que adorar el nombre de Jesús. No, Jesús es el nombre de su humillación. Jesús es el nombre de su humillación. Y no es un nombre único, porque en ese tiempo también había muchos Jesús. Y hoy hay muchos Jesús. Jesús es el nombre de su humillación. ¿Cuál es el nombre de su exaltación? Bueno, el mismo texto dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se ore toda rodilla a los que están en los cielos, de la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es el nuevo nombre que Jesús adopta, que Dios el Padre le da? El Señor. El Señor. Pregunta, ¿qué significa que Jesús es el Señor? Bueno, la palabra Señor viene de una palabra griega, kurios, que significa amo, dueño, Dios, Señor, el que manda. Entonces, ¿qué significa para nosotros Jesús es el Señor? Que Jesús está a cargo, Jesús es el que gobierna, Jesús es el que manda. Ese pedazo no nos gusta, porque nosotros por nuestra tendencia al pecado decimos, es que a mí no me manda nadie. Pues sí, a nosotros
siempre vamos a tener quien nos gobierne. Si no es papá y mamá, es las instituciones o el presidente, siempre vamos a estar sujetos a alguien. Entonces esa mentira de que a mí no me manda nadie, yo hago con mi vida lo que quiera, es una falsa. Siempre vamos a estar bajo una autoridad. Pero parte de la caída del hombre o de las consecuencias de la caída es vivir en la fantasía que anhelaron nuestros padres, Adán y Eva: seréis como Dios. Ellos deseaban librarse de la autoridad de Dios, y el ser humano hoy desea librarse de la autoridad de Dios, y por eso el Salmo capítulo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esa es la naturaleza del hombre: amotinarse contra Dios, rebelarse contra Dios. Y por eso no nos gusta mucho cuando se nos habla el señorío de Cristo. Entonces, el Señor está a cargo. La ascensión de Cristo no solo señala su triunfo sobre el pecado y su vindicación como el Hijo de Dios, el Señor de la creación, sino que también le coloca en una nueva posición de gloria. ¿Saben cuál es la nueva posición de gloria que Cristo nunca había tenido, ni siquiera en la eternidad? Cabeza de la iglesia. El Dios hombre ahora es cabeza de la iglesia. La iglesia antes no existía. Se inauguró en Pentecostés cuando el Espíritu Santo desciende en el aposento alto. Allí es el inicio de la iglesia. Y ahora Cristo es cabeza de esa iglesia. Es proclamado cabeza de la iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a hacer un paréntesis aquí, un flash. Cristo puso todas las cosas bajo los pies de la iglesia. Entonces hay algunos por allí pisoteando a Satanás, ¿no? Pisándole la cola. Una canción que dice: Satanás está bajo mis pies. Eso es mentira. Y supuestamente se basan en este texto de la Biblia. Noticia de última hora: eso no es lo que dice el texto. Eso lo único que dice es que la gente no sabe leer. Y los predicadores de hoy contemporáneos no saben leer, tienen que volver a hacer kinder o primero de primaria para aprender a tener comprensión de lectura, porque lo que el versículo enseña es que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Cristo, y lo dio ¿a quién? A Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Dios el Padre somete todas las cosas bajo los pies de Cristo y se lo da a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios le da a la iglesia? A Cristo. Y lo coloca como cabeza de la iglesia. Eso es lo que dice el texto. No esa falacia de que la iglesia es la que gobierna y que todas las cosas están bajo los pies de la iglesia, ¿no? Pero bueno, al ser humano le gusta el triunfalismo, ¿no? Como lo máximo, somos campeones. Cristo es cabeza de la iglesia. Esa es una de las consecuencias de su exaltación. Porque antes de la ascensión Él no era cabeza de la iglesia no existía. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. ¡Wow! Ya vamos a acabar. En forma de pregunta: ¿realmente Cristo es tu Señor? Ya sabemos que Cristo fue exaltado y que su exaltación es su nombramiento como el Señor. De hecho, en Filipenses capítulo 2 dice: le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, ahí hay un pequeño errorcito de traducción, porque en el original dice: le dio el nombre, no un nombre. En el original es un artículo definido, el nombre. Jesús no recibió un nombre, Él recibió el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre que está por encima de todos los nombres, y ese es el Señor. Aunque hoy se utiliza de forma
común, ¿no? Pero es que la palabra Señor no significa lo que nosotros utilizamos comúnmente. La palabra Señor significa el gobernador de todo el universo, el amo y Señor de la creación. Y ese solo hay uno, y es Jesús. Pregunta, ¿realmente Cristo es tu Señor? Bueno, acá hay un problema. Porque como hoy abunda la predicación light, ¿cierto? Cuando una persona se le predica el evangelio, le dice: Juanito, tienes que hacer de Cristo tu Señor. Tienes que permitir que Cristo sea tu Señor. Bueno, según Hechos 2:36, llegamos tarde. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hace 2000 años el Padre hizo a Cristo el Señor. Llegamos tarde. Si yo le digo a una persona, tienes que hacer de Cristo tu Señor, estoy diciéndole una mentira. Jesús ya es el Señor. No es el hombre que hace Señor a Cristo, ni es la iglesia la que hace Señor a Cristo. Fue Dios el Padre quien lo coronó como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ese es un problema del evangelismo actual. Lamentablemente esta enseñanza abunda en muchas de las iglesias contemporáneas, en la mayoría, por causa de una mala teología, de un conocimiento deficiente de las Escrituras. Se cree que una persona puede hacerse cristiana mediante una decisión. Haz esta oración, acepta a Jesús como tu Salvador. Abre tu corazón para que Él entre. Tampoco se encuentra en la Biblia. Jesús no está tocando la puerta del corazón de nadie pidiéndole que por favor le abra para entrar, porque si no Él se pone a llorar. No, la Biblia dice en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Es una orden, es un mandato. Él es Rey, Él es el Señor, Él es el Rey que se hizo siervo. Él vino ordenando que la gente se arrepintiera, no pidiéndoles que por favor le abran un campito en el corazón para Él sentarse por allá en un rinconcito a ver si lo dejamos gobernar. Él es el Señor. Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda que el hombre se arrepienta porque Él es Rey. Entonces tenemos que desechar esa mala teología y comenzar a llenar nuestras cabezas del conocimiento de Dios, de su palabra, renovar nuestro entendimiento, como dice Pablo en Romanos 12. Porque Dios no está pidiéndole a nadie que por favorcito, ábreme la puerta de tu corazón. No, Él está mandando: arrepiéntete. Arrepiéntete. Es una orden. ¿Cierto? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cierto? La mayoría de los cristianos lo ignoran. Y siguen pensando que ellos son el Señor y que Jesús es un limonero que está mendigando afecto. Lamentable. Esto ha dado lugar también a la creencia de que una persona puede aceptar a Cristo como Salvador, haciendo a un lado su señorío. Yo recibí a Cristo como mi Salvador, pero Él todavía no es mi Señor. Ahí voy. Más adelantico, yo le voy a reconocer como mi Señor, pero por el momento no, soy un cristiano inmaduro, ¿cierto? Ahí vamos. Y eso también dio origen a una herejía, que es la herejía del cristiano carnal. Ya vamos a hablar de ella. Esto representa un grave problema. ¿Por qué? Porque se está creando una generación de personas que creen que son cristianas, pero ¿saben qué? Van rumbo al infierno. Cristo es mi Salvador. ¿Es tu Señor? No, pues yo ahí voy. Yo voy a la iglesia, me gusta la predicación, me gusta el ambiente allá, chévere, allá los hermanos son amables, ¿cierto? Los tratan a uno bien.
Me gusta, los himnos son bonitos. Yo no te pregunté si te gustan los himnos, si te gusta la iglesia, yo te pregunté, ¿Jesús es tu Señor? Hay una diferencia. ¿Existe esta enseñanza en las Escrituras? Que puedo dividir a Cristo y solamente tomar una parte de Él. No, yo creo que Jesús Salvador y el Señor lo dejamos para después. Absolutamente no. La Biblia afirma que la única manera de ser salvo es creyendo y confesando a Jesucristo como Señor, que dice Romanos 10, 8 y 9, que también es un pasaje torcido para justificar la oración del pecador, que tampoco tiene sustento bíblico. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, ¿que qué? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que yo tengo que confesar y creer? Que Jesús es lo más lindo que hay, que Jesús me ama, que Jesús tiene un plan maravilloso para mi vida. ¿Eso es lo que dice el texto? No, la palabra de fe que predicamos es que yo debo confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Ni siquiera dice Salvador, es el Señor. Es lo que yo debo confesar, y debo creer en mi corazón que Dios lo exaltó porque lo levantó de los muertos. ¿Dónde quedó eso de confiesa a Jesús como tu Salvador? Acéptalo como tu Salvador. Pídele que entre. No, Él no dice eso. La salvación no se pierde. Eso está claro. La salvación no se pierde. Si tú tienes la salvación de Cristo, nunca serás un creyente incrédulo. Nunca serás un creyente sin fe, un cristiano light. Eso es mentira. Los cristianos light no son salvos. Y el verdadero creyente jamás va a negar a Dios. Jesús dijo en Mateo 10, 32 y 33: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿La salvación es para siempre? Sí. Entonces, ¿salvo siempre salvo? Sí. Pero si la salvación es real. Si la salvación no es real, ¿de cuál salvo siempre salvo? Si ni siquiera soy salvo. Estoy viviendo una mentira. Pero esta falsa doctrina promueve el hecho de que yo puedo tomar a Cristo como Salvador, no tener un cambio en mi vida, inclusive ser incrédulo, agnóstico, ateo, homosexual. Hay iglesias cristianas de homosexuales y alaban a Dios y dicen, soy una ovejita del Señor. Él es mi Salvador, pero no es mi Señor, porque mi vida sigue siendo la misma. No hay cambio de vida, ni siquiera un compromiso con Cristo. Las iglesias están plagadas de personas que no tienen ningún compromiso con el Evangelio, y esta no es la excepción. Aquí hay muchas personas que no tienen ningún compromiso con Cristo. ¿Y saben por qué es? Esto va a ser duro, porque no has nacido de nuevo, porque venir a la iglesia no te hace cristiano. Eso lo creen en la religión oficial. Hoy el domingo, calabaza, calabaza, cada quien para su casa, el que peca y reza empata. Yo voy a la iglesia, voy al culto, y la ofrenda he echado pescado, y entre semana vivo mi vida, porque mi vida es mía. Jesús no es tu Señor, está muerto espiritualmente. ¿Qué hacemos entonces con 2 Corintios 5:17? Si yo puedo aceptar a Cristo como Salvador, pero no es mi Señor, y no me exige que abandone mi pecado, ni que le sirva, entonces ¿qué hago con 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si mi vida no ha sido transformada, es porque Cristo no ha hecho ninguna transformación en mi vida. Es lógico, ¿no? Quiere decir que Cristo no está ahí. Adopté una religión,
voy al culto, doy la ofrenda, porque así me siento bien, calmo mi conciencia. No, mire, mira, parezco cristiano, ay, debe ser que soy cristiano, mire, voy al culto, hasta me estoy vistiendo religiosamente, mire, ay, sí, yo creo que sí. Y cuando sale acá, igual que cualquier otra persona. No se necesita ser Adolfo Hitler para ser un hijo del diablo, sencillamente se necesita no someterse a Jesús como Señor. Es que el problema de este evangelio no está en lo que se dice, porque lo que dicen tiene razón. Jesús es tu Salvador, Cristo te ama, Cristo murió en la cruz por tus pecados, Cristo cambiará tu vida. ¿Eso es mentira? No, eso es verdad. Pero como dijo Suger Michelet, el problema está en lo que no se dice. Una verdad dicha a medias, ¿qué es? Una mentira. El problema está en lo que no se dice. ¿Qué es lo que no se le dice a la gente? Tienes que arrepentirte de tus pecados y clamarle a Dios que te perdone y te haga una nueva criatura. Y pedirle que gobierne tu vida. Ni siquiera pedirle. Entregarle tu vida al Señor. Señor, mi vida es tuya. Soy todo tuyo. Algunas personas dicen, no, pues, yo no tengo tiempo. De hecho, en la iglesia donde venimos nos enseñaban que a Dios hay que diezmarle todo. Entonces, a Dios tienes que darle el 10% de tus ingresos, el 10% de tu tiempo. ¿Cuál 10% de mi tiempo? O sea que el otro 90% es mío. Bacanería, ¿sí o no? Yo solamente tengo que darle a Dios el 10% de mi tiempo, ¿cierto? El 10% de mi tiempo, ¿cuánto es? Hagan la cuenta, 24 horas por 60. 10. Bueno, el 10%. Solo tengo que darle a Dios el 10% de mi tiempo, un partito de horas. Y ya cumplí. Tan chévere. Solamente le doy a Dios el 10% de mi tiempo y no tengo nada más que hacer. Solo le doy el 10% de mis ingresos y con el resto hago lo que se me venga en gana. Chévere. No, Él es el Señor. Todo mi tiempo le pertenece a Él. Todo mi dinero le pertenece a Él. Mi vida, mis posesiones, mi ser, cada aliento de mi ser le pertenece a Dios. Ay, no, el 10%. Claro, pues así se aseguran el 10% de los ingresos, lo echan al bolsillo. Pero no es lo que la Biblia enseña. Jesús es el Señor. La palabra Señor aparece 719 veces solo en el Nuevo Testamento. Algo quería hacer el Señor con eso, ¿no? No aparece una, no aparece dos, aparece 719 veces. Y la palabra Salvador, unas cuantas. Se pueden contar con los dedos de la mano. Pero la palabra Señor, 719 veces. Pero ¿qué significa eso para la iglesia moderna? Para el evangelicalismo de hoy. Como dice John MacArthur, el evangelio moderno es vago. El evangelio moderno le ofrece una esperanza falsa a pecadores que tienen un momento en el que quieren disfrutar del perdón, cuando quieren aferrarse del cielo en el futuro, mientras que al mismo tiempo viven como quieren. ¿Qué ofrece este evangelio? Un consuelo. Bueno, yo puedo ser cristiano, ¿cierto? Disfruto de todos los beneficios de ser hijo de Dios, ¿cierto? En el futuro voy a tener el cielo y de paso vivo como quiera. Vivo como quiera. Mis deleites, mis planes, mis proyectos. Y Dios, bien, gracias. Eso es lo que enseña el evangelio moderno. Centrado en el hombre, el bienestar del hombre. Todo tiene que ver con el hombre. Todo tiene que ver con el hombre. La liturgia, los himnos, la predicación antropocéntrica.
para que el hombre se sienta bien, que se sienta cómodo, que vuelva a la semana. Cuando uno tiene un negocio, uno ofrece un producto que le guste a la gente. ¿Para qué? Para que vuelvan. Para que vuelvan. De hecho, muchas veces utilizan la primera venta como un gancho. Se lo vendo a mitad de precio y él va a volver y me va a seguir comprando. Y lo atiende uno bien, ¿no? Y usted tiene que sonreír, ser amable. Bueno, que algunas personas no han aprendido eso, ¿cierto? Uno va a muchas partes y más bien parece que quisieran no vender. Pero la realidad es que el buen vendedor es carismático y se hace desear, se hace querer por el cliente. Hay personas que van a comprar un lugar solo por la atención, así el producto sea regular. Yo voy a dar parte porque me encanta la atención. Y las iglesias son iguales, pero la iglesia no son negocios. No, yo voy a esa congregación porque me encanta la atención, me encanta la comodidad, cómo me siento yo allá, chévere. La iglesia no es un negocio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, según el apóstol Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo obedece a la cabeza. Un falso evangelio. Una encuesta del grupo Gallup arrojó que 1/3 de todos los estadounidenses son cristianos. ¿Qué significa eso? Que millones de personas en el mundo son cristianas. Tan bonito. Y constantemente vemos noticias. Hubo una cruzada evangelística en África, 70.000 convertidos. Yo quiero saber si 70.000 convertidos, solamente porque estuvieron allá y hicieron una oración. Resulta que esos 70.000 convertidos el domingo no van al culto, van 3 o 4. Entonces, ¿cuáles convertidos? Pero dicen, la encuesta dice, millones de personas son cristianas. ¿Qué significa eso en realidad? Que millones de personas están engañadas, que millones de personas van al infierno cuando piensan que van para el cielo. Están totalmente engañados. ¿Y saben qué es lo lamentable? Que quien les engaña es la iglesia moderna, los engaña. Primera a los Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Yo no sé qué hace la iglesia del arco iris con esto. Ni los ladrones, ni los avaros. No, es que mi meta en la vida es cada día ser mejor. Avaricia. Ay, entonces Dios promueve la mediocridad. No, Dios promueve la confianza en Él. No descubrir el campeón que hay en nosotros. Descubre el campeón que hay en ti. Mentiras del diablo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En alguno de esos estamos nosotros, ¿sí? Mentirosillos por allí, de vez en cuando. Y esto erais algunos. Ya eso quedó atrás. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces esa teología moderna, errónea, ha dado origen a la doctrina del cristiano carnal, que no es bíblica, está destruyendo la iglesia. No, pero es que yo todavía me gusta el adulterio, la fornicación, yo me guardo todavía, decíamos en el colegio, ¿no? Uy, qué hombre tan liso. Pues liso porque todavía veo y veo una grapadora y veo una resma de papel y no, pero ¿hiciste la oración de fe? Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces eres un cristiano carnal. Estás empezando. Eres un cristiano carnal 5 años después. No, yo todavía veo la grapadora.
y estoy trabajando en un negocio ilícito. Y todavía, como dijo un señor el otro día, no, yo soy cristiano, pero tengo un problema con las mujeres. Me encantan las mujeres y todavía tengo el problema con las mujeres, ¿cierto? ¿Tú eres un cristiano? ¿Hiciste la oración de fe? Sí. Es que Satanás te está molestando. No, eres un cristiano carnal. Ahí vas. Estamos mandando al infierno a las personas que vienen para que les prediquemos la verdad, afirmándoles que son lo que no son. ¿Eres hijo de Dios? ¿Sí hiciste la oración? Sí, Señor. ¿Eres hijo de Dios? Tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Le pediste a Dios que escribiera tu nombre en el libro de la vida? No se me olvidó. Bueno, díselo ahora. Señor, escribe mi nombre. Ya lo escribió. 10 años en el Evangelio, la misma forma de ser, inmaduros, intolerantes, sujetos todavía a las pasiones de antes de que le predicaran el Evangelio. Pero son hijos de Dios porque vienen a la iglesia, dan su ofrenda, no leen la Biblia, no oran, no aman a sus hermanos, pero vienen el domingo, aleluya, aleluya. El que peca y reza empata. Falso. La mayoría de las congregaciones están lidiando con la desobediencia de las ovejas. No, pero es que las ovejas de la iglesia, no son problemáticas. Pero resulta que no son ovejas, son cabritos. No han nacido de nuevo. Pero si él dice que es creyente y yo lo veo en la calle tomando con mujeres. No, pero debe ser que ahí va para el infierno. Ahí va, sí, pero para el infierno. No ha nacido de nuevo. Esta es la razón por la cual muchos que presumen ser creyentes están estancados en su carnalidad. No, mire, yo llevo 10 años y todavía no me dan ganas de leer la Biblia. Pues ¿qué le van a dar ganas? Si no ha nacido de nuevo, es enemigo de Dios, está muerto espiritualmente. No han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo, no son salvos, se les hace imposible obedecer los mandamientos de Dios. No, pues es que yo no puedo. No han nacido de nuevo, punto. Ya, sencillo, fácil. No, pero es que yo no puedo dejar ese pecado. No han nacido de nuevo. Es que yo no puedo cambiar. Yo soy así. No han nacido de nuevo. Hermano, ¿por qué no sirves en la iglesia? No, ¿qué fue que? No has nacido de nuevo. Porque el que ama a Cristo ama a la iglesia. Si tú te sientes mejor con tus amigos inconversos, si te mueves como pez en el agua en ese ambiente, si lo que te encanta es pasar tiempo con tus amigos inconversos, te tengo una noticia. El que con lobos anda, a aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. El verdadero creyente tiene que anhelar es estar con sus hermanos en la fe. Pero hay creyentes que son turistas, ¿cierto? Uno los ves por allá, en 24 de diciembre cuando vaya a Yaca, que los ve uno. Mira, viene, llegó el hermano. ¿Cuál hermano? Ni que 8 cuartos. No es ningún hermano, es un cabrito que está de visita. Vino a visita al rey de las ovejas, pasó por el redil, pero es un cabrito. Las personas hoy en día no quieren oír la palabra Señor, no quieren oír la palabra sometimiento, no quieren oír la palabra obediencia. Tú no quieres escuchar de renuncia, de morir a ti mismo, de llevar la cruz del Señor. No quieres escuchar eso. Quieres escuchar es que Dios tiene muchas cosas para darte. ¿Quién vive? Cristo, su nombre, gloria, y el pueblo de Dios, victoria, aleluya. Eso sí no lo sabemos. Nos encanta decir que conocemos la jerga cristiana, ¿no? ¿Cómo está? Bendecido, prosperado y victoria, aleluya. ¿Cómo está? No estoy luchando con mi pecado. Estoy aferrándome al Señor para vencer mi propia pecaminosidad. Estoy sufriendo en medio de las tentaciones, estoy siendo probado por Dios, estoy ahí a punto de caer, pero el Señor me ha sostenido. Nadie dice eso. ¿Quién va a decir eso?
bendecido, prosperado y victoria. Solo quieres recibir la gracia de Dios. ¿Saben que un problema con la iglesia reformada, no con la iglesia, sino con las personas que están en la iglesia reformada, es que hemos enfatizado tanto la gracia que se nos olvidó la responsabilidad? Somos responsables delante de Dios, porque si no, Dios no hubiera dejado mandamientos en la Biblia. Por gracia soy salvo, chao. Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí hubiera acabado todo. Pablo hubiera cerrado el capítulo 2 y hubiera continuado con el 3. Mire, por gracia somos salvos. Pero resulta que el apóstol Pablo también escribió el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Si hermano, ore, si no es por obras, la salvación no es por obras. Yo no tengo que venir aquí ni a servir, ni a hacer nada. Bueno, el versículo 10 va a desmentir eso. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para vivir como nos dé la regalada gana. No, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si yo no estoy andando en las buenas obras de Dios, porque no he nacido de nuevo. Sencillo. Santiago capítulo 2 lo dice. Tú dices que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿qué dice Santiago? La fe sin obras está muerta. Tú dices que tienes fe. ¿Vale? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. La salvación no es algo etéreo, algo intangible, algo que no se mueve. Yo soy salvo, wow. Algo místico, no. La salvación es real, es tangible, es visible. Nuestra vida y conducta demuestra que somos salvos. Nuestra santidad, someternos al señorío de Cristo, es lo que demuestra que yo soy salvo. Eso es lo que demuestra que yo soy salvo. Hechos 2:21 que dice: y todo aquel que invocare ¿qué? El nombre del Señor será salvo. Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este fue el carcelero de Filipos, ¿no? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cree en quién? En el Señor. Si Cristo no gobierna tu vida, es porque tú no has creído en Él, no eres salvo. Para finalizar, dos textos más. Isaías capítulo 1 versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El Señor está diciendo al pueblo de Israel: los animales son más inteligentes que ustedes, porque el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no sabe quién soy yo, no me obedece. Y la iglesia todos los días proclama: Jesús es el Señor. Y Malaquías 1:6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El hijo honra al padre y el siervo honra al señor. Y Dios dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy vuestro señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu sometimiento a mi señorío? Esas son palabras que al cristiano promedio no le gustan. Sometimiento, obediencia, morir a uno mismo. Pero el Señor lo demanda. ¿Dónde está mi honra? Eso es lo que implica Jesús es el Señor. Eso es lo que implica que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre. Él intercede por nosotros, sí, pero también gobierna la creación, gobierna la iglesia. Y si nosotros estamos en la iglesia por haber nacido de nuevo mediante el Evangelio de Jesucristo, entonces somos esclavos de Cristo, y el esclavo no tiene derecho a nada. Entonces reflexionemos en esto. ¿Soy esclavo de Cristo
¿O todavía vivo a mi manera? ¿O interpreto el Evangelio a mi manera? No, ahí voy, sí, ahí vas, pero rumbo al infierno. Porque si Jesucristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Llévense eso para sus hogares. Si Jesucristo no es mi Señor, tampoco es mi Salvador. Vamos a orar.